invito a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer allí del versículo 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Padre, te alabamos en esta mañana y te damos gracias, porque sabemos que tu palabra es buena y tu palabra hace cosas. Y nosotros en este día, conscientes, Señor, convencidos del poder que hay en tu palabra y del poder del Espíritu Santo, pedimos que esa palabra sea usada para hacer cambios, transformaciones, poner cosas nuevas, derribar barreras, oh Señor, transformar conforme a tu propósito en cada una de las personas que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiéramos reflexionar en esta mañana a la luz de este pasaje sobre el papel del sufrimiento en la vida cristiana. Cuando estaba reflexionando en este pasaje, me dieron en mi mente dos sucesos en los cuales tuve participación. El primero fue uno de ellos, de una joven amiga que estuve presente en el momento en que su madre partió después de un proceso largo de cáncer. Y en ese momento ella fue a un rincón y yo me acerqué y ella me dijo: Daniel, me falló el Señor. Él me dijo que mi madre se levantaría y tú has visto que acaba de partir. Yo le dije: bueno, no es usual que el Señor falle. Creo que quien te falló fue el que te dijo a ti que Él mandó a decir lo que no mandó. Pensé en otro caso, también de un amigo. Su padre estaba en las últimas y ya sabíamos cuando una gente está en las últimas. Y uno ve y ha visto todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? Era un hermano de una iglesia conocida, ya nosotros habíamos dado seguimiento al caso. Y escuchen lo que él dijo frente a esa persona que sabíamos en el estado final en que estaba. Y lo interesante que la persona que lo decía es un médico. Yo declaro, decía él en esta hora, que por el poder de Dios son creados nuevos tejidos y nuevas células, y Él se levantará para testimonio a todos.
Creo que ustedes saben lo que eso provoca en una reunión de creyentes, cuando se dice algo así, en una habitación donde todo el mundo está llorando y suena una palabra como esta. Pero a las 3 horas murió. ¿Falló el Señor otra vez? Una de las fórmulas sutiles de engaño del enemigo es la predicación de un triunfalismo espiritual exagerado, en base a un Dios milagrero al cual le podemos arrancar las respuestas deseadas con solo tener una fe vigorosa. Creemos que la fórmula se ponen dos de acuerdo y responde ahí, eso es dicho y hecho. Peligroso, ¿no? El resultado que tenemos es, lamentablemente, que una gran cantidad de hermanos no se sabe manejar en medio del sufrimiento. Ante cualquier aflicción compleja entran en un estado de agonía, con ayunos, oraciones, clamores, exigiéndole a Dios que cumpla sus promesas. Subrayen lo que dije, una cosa es orar y otra cosa es orar con agonía. Esas personas no están preparadas para un no de Dios. Se leen todos los pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que dan todas las promesas y todo lo que ellos tienen en su mente es un sí rotundo donde se cambian todas las cosas. Pero nosotros sabemos que hay muchos casos en los que hay que estar preparado para ese no. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Cuántas veces? El apóstol Pedro escribe esta carta en la década de los años 60 del siglo I. Eran tiempos terribles. Gobernaba el imperio romano una bestia llamada Nerón. 2 palabras describen, palabras de un biógrafo de él, lo que era este hombre. Dice este escritor, era Nerón depravado y sanguinario. Basta con decir nada más como señal que él planificó y ejecutó la muerte de su propia madre. Y se suicidó a los 31. Nerón, en su estado de locura, como ustedes conocen en la historia, decidió quemar a Roma para reconstruirla. Y entonces mandó a provocar un incendio que ocurrió el 18 de julio del año 64 después de Cristo. Duró ese incendio 9 días. Y durante esos 9 días, 10 de los 14 barrios que habían en Roma se fueron. Coincidencialmente, de los 4 barrios que quedaron, 2 eran los barrios donde habitaban los cristianos mayormente. Ya ustedes saben entonces qué podía pasar. Cuando él se sintió presionado porque todo el mundo comenzó a decir que fue él, y se supo eso, que fue él que la mandó a quemar. Entonces que él se inventó la teoría que pasaba fácilmente, esos fueron los cristianos. Y como los cristianos ya estaban fichados, porque de hecho la sociedad despreciaba en gran medida a los cristianos, porque todo el mundo conoce, cualquiera que ve nada más una película de esa serie de Roma de aquel tiempo ya sabe la barbaridad de que se movían en esa sociedad. Los cristianos no entraban en ese juego y no podían jamás, por lo tanto eran vistos como desajustados socialmente y eran rechazados. Así que él aprovechó eso y le mandó fuego a los cristianos. Un escritor dice de manera breve lo que estaba pasando en ese tiempo. Dice así el historiador: los cristianos eran vestidos con pieles de ovejas para que los perros los atacaran y los despedazaran con sus dientes. Muchos cristianos fueron crucificados, a otros los cubrían con brea
y al caer la noche los encendían para alumbrar el palacio de Nerón. Wow. Ante semejante calamidad, muchos se preguntaban y se preguntan todavía si Dios tiene poder para cuidar de sus hijos. De hecho, una iglesia como la iglesia primitiva, que todo el mundo conoce lo fuerte que fue en la predicación del evangelio, en el testimonio. ¿Por qué no evitó tanto sufrimiento? ¿Qué pasó con aquello de que clama a mí, yo te responderé? ¿Dónde está el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Ahí están todas las preguntas. El apóstol Pedro, primera de Pedro, contesta en gran parte esta pregunta. Y yo quisiera que consideráramos algunas de esas respuestas que da el apóstol Pedro en su carta, aunque vale la pena leer esta carta detenidamente, cada uno en su casa, todo el mundo debiera leer detenidamente esta carta porque es muy pertinente. Pero lo primero que encontramos es que Dios tiene un proyecto para sus hijos. Eso está claro en la Escritura. Y el versículo 3 y 4 que ustedes acaban de leer conmigo dice que en el proyecto de Dios está programada la entrega de una herencia a sus hijos, la cual, dice el texto, está reservada en los cielos para ellos. Nadie la toca. Es una herencia que tiene 3 cualidades, dice el texto aquí. Es incorruptible, incontaminada, inmarchitable. Me gusta como dice la versión de la palabra de Dios para todo. Es una herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Con esa herencia, coja fiado. ¿Está segura? Es una herencia segura porque dice el versículo 3, ojo con eso, porque esto no es una teoría, que está sustentada en un hecho que no es una teoría, está sustentada, dice el versículo 3, en una transacción ejecutada de 0 riesgo, la resurrección de Jesucristo, un hecho histórico, consumado y comprobable. Bueno, pero dijimos que Dios tiene un proyecto y que esa herencia es parte de ese proyecto. Pero el proyecto de Dios, según vemos en la carta de Pedro, tiene 2 fases. Los proyectos se ejecutan por fases normalmente, ustedes lo saben. Todo el que ha construido una casa sabe que no es, ¿no? Hay una primera fase que tiene que ver con el terreno, la preparación, la zapata, qué sé yo qué, y después viene otra fase de construcción, y una tercera fase de la terminación. Bueno, así son los proyectos. En el proyecto de Dios también tiene sus fases. Tiene sus fases. Vemos 2 fases aquí. Podemos dejarlo ahí. Y con eso es suficiente, porque son las 2 que menciona Pedro aquí, ¿se ve? Y es claro. Fase 1, fase 2. La fase 2 inicia con la venida de Cristo. Dice el versículo 5 en la parte C que ustedes leyeron conmigo allí, que Jesucristo será manifestado, dice, en el tiempo final. Esa es la fase 2. En esa fase 2 dice el versículo 7, Jesucristo será manifestado. Es decir, lo veremos cara a cara, como dice Tesalonicenses. ¿Verdad? En el versículo 1 dice que nosotros, del capítulo 5 de Pedro, dice que nosotros participaremos en la fase 2 de la gloria divina. No seremos dioses,
pero participaremos de la gloria divina. El capítulo 1, versículo 5 dice que nosotros ahí, como dijimos ya ahorita, en esa fase 2 es donde recibiremos, toma, la herencia prometida. Y como si fuera poco, el versículo 10 del capítulo 5 dice que en la fase 2 entraremos en la gloria eterna con Cristo. Wow. Aleluya. Tienes razón cuando dice el versículo 6 que eso produce alegría. ¿Verdad? Dice él, por lo cual vosotros os alegráis. Cualquiera se sonríe, ¿verdad? Y a veces mi papá se sentaba así y yo lo veía que se sonreía. Dije, ¿qué te pasa? Estoy pensando en lo que viene cuando el Señor me lleve. Digo, está bien, pero no te vayas ahora. Cerraba los ojos, así, ¿sabes? Cualquiera, ¿verdad? ¿No? Uno dice, ay, Dios mío, ¿qué será lo que viene? Cosas que ojos no han visto. Ay, gloria a Dios. Pero aquí dice que eso es, ¿qué será vivir en la gloria eterna con Cristo? Ay, Señor. Aleluya. Pero eso en la fase 2, ¿eh? Estamos en la fase 1. Todavía estamos en la fase 1. Y aquí viene el asunto. En la fase 1 tenemos algunas limitaciones. Primero, versículo 5, sabemos que tenemos salvación, pero no la podemos disfrutar totalmente. En la fase 1, dice el versículo 8, sabemos que Cristo está con nosotros, está aquí en esta mañana, pero no lo podemos ver. Es una limitante. Tenemos el título de una bella mansión, pero algunos todavía viven en casas estrechas. Y en algún callejón tal vez por ahí. Pero creo que el versículo 17 del capítulo 1 es la expresión que mejor describe la fase 1. Dice que la fase 1 es tiempo de peregrinación. Somos peregrinos. Y esa palabrita debiéramos guardarla bien segura para que no se nos olvide en nuestra mente. Entonces, el versículo 6 del capítulo 1 dice que es posible que la alegría provocada por todas las bondades aseguradas en la fase 2 resulte un poco atenuada por las aflicciones de la fase 1. Como que le baje un poquito la alegría, dice el texto. Qué bien lo dice. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo seáis afligidos. Una nota allí como que... Pero no nos podemos desencantar porque sabemos que el Padre no se equivoca. Y si Él quiso poner una fase 1 antes de la fase 2, es porque eso es lo que más nos conviene. Porque Él pudo haber establecido de una forma, te convertiste, ¡fua! Pues sí, se convirtió, se fue. ¿Y que fulano no está aquí? Bueno, no, se convirtió ayer, se fue. Pues, puede ser. Él podía, pero no lo puso así. No, lo tiro en la fase 1 y entonces, y después, sí. Cuando él vino, él pudo haberse lo llevado todito y me lo llevo todo conmigo. No, yo me voy y vuelvo después. Cronograma soberano de Dios. El capítulo 1, versículo 11, dice que Jesucristo tuvo su fase 1 y su fase 2. Él. ¿Ah? Dice así, habla aquí, el cual anunciaba, hablando del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Fase 1. Y las glorias que vendían tras ellos. Fase 2.
Eso no es nada extraño. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mantener claro algunas premisas muy importantes al hablar de fase 1 y fase 2. Lo primero, no debemos hacernos expectativas de tipo fase 2 en la fase 1. ¿Verdad? Ustedes lo han oído muchas veces por ahí. Todo lo que toque con tu pie, el planta de tu pie. Yo oí uno por allá que estaban diciendo, fulano deberá estar loco porque fue a un dealer de qué sé yo dónde por allí. Y era un predicador y fue allá y que pidió prestado y que para qué quería, no, que pidió prestado que le dieran una llave para montarse en una jipeta de lujo. Para ir, bueno, le dieron la llave y se montó allá y se sentó, porque todo lo que, o sea, escúcheme, pero mucha gente por ahí cree que cuando dice el texto, que no, que lo que son locos, sí, somos locos porque la fe, no, espérate. La Biblia dice que el evangelio le puede parecer loco a alguien, y es verdad, las ideas, pero mucha gente hace cosas que son ridículas y de loco. Y la quieren hacer a nombre de la fe. Sí, pues cuando usted ve a una persona haciendo eso, entonces dice, ven acá, pero ¿qué le pasa a fulano? He escuchado otros también que fueron a buscar unos préstamos millonarios al banco y dijeron tal y tal cosa, y el banco allá y los funcionarios del banco lo hacen, se ríen. Porque ellos creen que tienen todos esos poderes que la fase 2 dice, ellos creen que lo tienen en la fase 1. En la fase 1 la gente se muere, señores. En la fase 1, el creyente fiel y verdadero, oramos por él y vemos que esa persona que ha estado durante años sirviendo a la congregación, amando y fiel, oramos y oramos y oramos y se va. El Señor no le dio la gana, déjeme decirlo así en dominicano, bien claro, no le dio la gana de responder a eso. Sus razones la tiene, por supuesto que sí. Pero ellos entienden que atento a que es razonable y que ellos están orando y que sé yo cuánto, porque hay que orar con fe. La Biblia dice que hay que orar con fe y que hay que orar con los enfermos y que los enfermos sanarán. Eso siempre hay que hacerlo. Porque no es verdad que no hay que orar por eso. Y algunos que creen que el Señor no sana, claro que el Señor no sana. Yo estaba hablando antes de ayer mismo, estaba hablando de una señora que está viva ya y está sana por allá, donde esa señora tiene un cáncer terminal. Y me lo estaba diciendo un médico que conoce de eso, especialista. Y dijo, esa señora estaba destruida y no hay nada que pueda explicar qué pasó. O pues la bendita mujer le ocurrió la idea de convertirse. No hizo nada, no fue ningún evangelista ni nada. Oye, se convirtió y de repente ocurre que no le encuentran nada. Y ella sorprendida, ¿y qué fue? Porque ella no conocía, ella no conoce lo que nosotros conocemos y no tiene lenguaje ni entrenamiento en esto. Ahí está sana. Porque el Señor es así, no le dio la gana de ningún espectáculo, ni de anunciar nada, ni oración de nadie. Vino, ¡fua! Y se llevó el cáncer. Ese es Jehová. Y a ese hay que orar. Tiene que orar porque Él tiene poder para hacer lo que Él quiera, cuando quiera. Pero como dijo Pablo, no seamos niños. Porque Pablo dijo muchas veces, yo he orado y orado y orado y no ha funcionado nada para mí. Y el Señor me dijo, tranquilo, suelta eso. No hay sanidad para ti en eso. ¿Así? Y se fue con su... ¿Cuándo dice el texto que se sanó, Pablo? Eso no dice que se sanó nunca de eso. El problema que algunos dicen que era de la vista. Bueno, pero no. El Señor quiso glorificarse. Nosotros oramos, mi familia y yo oramos, porque mi hermana, la única hija que tiene, siendo una mujer viuda, la única hija que tiene, se le estaba yendo con un cáncer que le estaba matando. Dígame ver si hay una oración que sea válida para una mujer que ha sido fiel al Señor, que oye desde el vientre de su madre. El cáncer se la llevó. Pero para que ustedes vean si estamos perdidos en el tema muchas veces, cuando estábamos en la funeraria, yo la escuché diciéndole a alguien, fulano, pero tú dijiste que mi hija, el Señor la sanaría y que la levantaría. Y ahí comenzó a gaguear. No, que usted sabe, hermana, un famoso profeta que fue y le dijo a ella lo que le dijeron a la primera.
tu hijo se levantará. Porque ellos lo único que andan muchas veces diciendo lo que la gente quiere escuchar. Como hacen. Entonces, dejémonos de eso. Nosotros oramos con fe, pero si el Señor quiere que haga, y si no quiere, así que no haga nada. Abul. Listo. Por demás está decir que el otro error que debemos evitar es hacernos expectativas de bienestar económico, como el amigo de la jipeta que decíamos. No. Y piensan que el Señor te va a llevar a lugares extraordinarios porque eres así. Si el Señor quiere te lleve, está bien. El Señor quiere te lleve y te va a llevar donde tú quieras. Y si el Señor quiere, te da la casa maravillosa y te da el carro maravilloso, lo que Él quiera está bien, pero entiende que esos son plus, esos son extra porque tú lo quieres de peregrino. Y si te lo dio, regocíjate y alábalo. Y si tiene dinero con qué comprar el carro bueno, no ande en un carrito malo. La Biblia es clara en eso. Lo que quiere decir la Biblia es que no vaya a coger fiado por ahí diciendo que el Señor Todopoderoso tuyo te va a dar eso. Cuando viene a ver con un tarjetazo que diste por ahí, entonces pierde. No, espérate. Si te toca carrito malo durante toda la fase 1, carrito malo vive. Porque tú no vives aquí para vivir en carro bueno. Tú no vives aquí para tener grandes y maravillosas casas. Si el Señor te la dio, tú dices, Señor, gracias. Pero si te la quita, tú también vas a decir gracias, porque a mí me da igual. Con casa o sin casa, con carro o con carro, que yo le sirvo a mi Señor. Porque yo aquí soy un peregrino. ¿Cuáles fueron los lujos que se dio Jesús? ¿Ustedes creen que en la casa de Jesús había comida buena todos los días? Como en la casa de muchos de ustedes. ¿En qué coches andaba Jesús? ¿Qué vestía Jesús? ¿A dónde viajó Jesús? A ninguna ciudad importante. Vivió siempre como un hombre rural, con bajos recursos desde el primer día que llegó hasta el final. Esa fue su fase 1. No reclamemos más. Después de todo, dice el versículo 1, el versículo 6, como ustedes lo vieron ahí, que esta fase 1 es una transición. Dice que es, mírenlo ahí en el versículo 6, dice que es por un poco de tiempo. Y es verdad que es un poco de tiempo siempre, aunque sean 80 y aunque sean 100, porque Él te la está comparando con la fase 2. Que es eterna. Entonces, Él te está comparando 50, 100, 80 años, está bien, con una fase de la eternidad. Y te dice, oye chico, aguanta y estate tranquilo. No se te apague el gozo de la fase 2 por un chin. Que tiene que aguantar en la fase 1, porque a mí se me ha ido mal, porque la verdad es que hay gente que tiene suerte, porque fulanito mira que esto, mira lo que, y tú comienzas a comparar todo lo que tiene, y a ti que has sido fiel al Señor, sigue todavía por ahí, en una casita alquilada, en un rincón por ahí, y el diablo comienza a meterte cosas ahí, al diablo que se vaya a donde quiera, porque tú aquí estás, nada más que en una estación, esperando el vuelo, por un poco de tiempo. No se olvide de eso. Esto es por un poco de tiempo. Por eso Pablo dice, mira, si tiene mucho, no te alegres demasiado. Y si tiene poco, no te entristezcas demasiado. Dice él, porque esto es pasajero. El peso de la eternidad, dice Pablo, es lo que a mí me tiene parado. ¡Aleluya! Oye, cuando una persona encarna esa idea, el diablo no tiene que hacer con él. Que se lleve lo que quiera. ¿Se quiere llevar a mi hijo el Señor? Se lo lleva, porque al otro día tú dices, bueno, gloria a Dios, no sé qué será lo que el Señor quiere. Pero no importa, se llevó a la caja, lo que sea. O sea, no hay manera. ¿Por qué? Bueno, la segunda idea que es importante y que está en el texto. Dijimos que el Señor tiene un proyecto para cada uno de sus hijos y el sufrimiento es parte del proyecto. El texto aclara bien esto. Mírenlo ahí donde lo dice, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Yo quiero que por favor todos ustedes miren ese versículo. Y miren lo que dice allí. Por lo cual vosotros os alegráis, dice,
aunque por un poco de tiempo, y subrayo lo que sigue, si es necesario. Tengáis que ser afligidos. Repito otra vez, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y alguien tiene necesidad de aflicción. No, nosotros tenemos necesidad de comida, de alimento, de bienestar. Necesito un poco de aflicción. No, nadie dice eso, y usted no tiene que decirlo tampoco. Pero aquí dice que alguien puede determinar, porque ese es el único que determina. ¿Quién determina si es necesario que usted tenga una aflicción? X. ¿Quién? Él, porque es del proyecto de él que estamos hablando aquí. Si es necesario, te va a tocar. Porque él determina que en el paquete, vamos a ver ahorita para dónde va el paquete, hay que incluir un poco de aflicción. Para ti no, está bien, tranquilo. Para ti sí. Y al de allá atrás, sí. Y tú, sí. O sea, él decide. Porque en el plan necesita un poquito de aflicción para fulano. Efesios 1:11 dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Pero esa alabanza es posible que Dios en su soberana voluntad decida que sea dada no a través de una canción hermosa que tú grabes, ni por medio de un mensaje que tú prediques, como estoy haciendo yo aquí tranquilamente, sino a través de una carga de largos años, tal vez, se me ocurre, con un hijo que no se puede valer por sí mismo. ¿Sí? Él puede decidir eso, Él es Dios soberano y sabe lo que sí, puede ser que lo ponga. Pero yo tengo que estar preparado para eso. Cuando eso llegue, no es que yo voy a estar contento de que si eso me llegara a mí, yo todos los días estaría de rodillas para que el Señor sane a mi hijo. Porque eso es lo normal. Un cristiano normal y una persona normal no estaría de que gozoso de que su hijo esté postrado. No es eso. Lo que está diciendo aquí es que yo en mi corazón voy a dar gracias a Dios y voy a decir, Señor, yo sé que esto está en tus planes de alguna manera y yo oraría así, pero no con el desespero de que... Y para colmo, el texto dice que las pruebas pueden ser diversas. No yo, el texto dice, ser afligido dice en diversas pruebas. O sea que hay una gama así. Para que tú pidas en el menú. No, tú no pides, Él decide. El menú, la A para este, la B para el otro, la C para el otro. Él decide. Son diversas pruebas las que pueden haber de diferentes maneras. Por eso yo creo que es un error cuando uno está con esa imprudencia de estar, tú ves a fulano así, no, pero fulano todo el tiempo está de chiste y alabando al Señor y en la iglesia diciendo así, porque nunca ha tenido la prueba que yo tengo. No diga eso, que tú no sabes cuál es la prueba que él tiene, porque son diversas. Y tal vez la prueba que él tiene se la está tragando en silencio durante años y nadie la conoce. Él la sabe. Entonces, no podemos caer en esa imprudencia. Mire que nosotros vimos ahorita que dice en el versículo 11 que yo leí ahorita que para Jesús, las aflicciones de Jesús, dice el versículo 11, dice que los profetas por medio del Espíritu anunciaban de antemano. ¿Lo vieron? De antemano, ¿qué quiere decir? Que estaban programadas. Los sufrimientos de Cristo estaban programados, claro que sí. Y él mismo lo dijo, lo dice en Marcos 8:31. Él le dice a los discípulos, es necesario que yo sea maltratado así, que pase esto y esto conmigo. Es necesario, oigan la palabrita otra vez, está ahí en Marcos 8:31. Digo, es necesario que yo sea sometido a todas estas pruebas y todo esto. ¿Por qué es necesario? En el plan.
de Él. El plan que Dios tenía con Él incluía esa prueba y Él las aceptó tranquilamente. Y lo decía como un campeón: voy hacia la cruz, voy a Jerusalén, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. Él sabía todo lo que le tocaba en el programa. Y entonces por eso Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13, suelta una ahí que es de oro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Acuérdense a la iglesia que le estaba escribiendo él. Ustedes escucharon lo que yo dije ahorita, de la gente que estaban siendo encendida, viva y que estaban comiendo. Es a esa iglesia que le está escribiendo en ese tiempo. Porque Pedro es uno de los que se lo lleva a la prueba también allí. Le cortaron la cabeza, lo crucificaron, dicen algunos. A Pablo le cortaron la cabeza. O sea, él no está teorizando aquí. Él escribe, no se sorprendan, porque el programa de Dios incluye eso, por eso que le da, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Pero claro que lo más normal es que a un cristiano le llegue una prueba, eso es lo que dice Pablo. No se sorprendan. Al contrario, aleluya, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Un día seremos participantes de la gloria divina con Él, pero en la fase 1, participantes de los sufrimientos de Él. Aleluya. Bueno, pero avanzando un poco más en la idea, y es coherente con el anterior, el sufrimiento es parte del proyecto de Dios y es natural. El sufrimiento entonces tiene propósito. Eso lo venimos diciendo hace rato, pero el texto entra de manera directa al punto. ¿Para qué puede servir el sufrimiento en la vida de un hermano de la iglesia? Esa pregunta yo no la puedo responder y no la puede responder nadie, porque el único que conoce verdaderamente cada caso es el Señor y sabe para qué manda una cosa a cada quien. Pero en el versículo 7 dice un propósito principal, fundamental, que aplica para toda la iglesia. Lo leo otra vez. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es el propósito que anuncia con las pruebas? El acrisolamiento, el afinamiento, la limpieza, la purificación de la fe. O sea que todo el negocio es la fe. No nos perdamos esa parte. Yo quiero que mis hijos se gradúen, que se preparen, que estudien, que lo otro. Pero la fe, ¿es la fe el asunto? La fe es el negocio. Si cualquier otro negocio funciona y ese se cae, usted tiene cero en la inversión. Sí. Papá nos decía a nosotros, somos 6 hijos. Y él nos decía cada vez, lo repetía tantas veces, ¿verdad? Porque él era un hombre un agricultor, ¿verdad? Allá en San Juan, y se esforzó mucho, ¿verdad? Para sacar a sus hijos y lograr que estudiaran. Y cuando ya estaban avanzados, él siempre repetía: a mí no me importa lo que estudien, ni me importa con quién se casen y con que ustedes cojan lo que sea. Ahora hay una sola cosa, quiero decirle, decía él. Si algún día se le ocurre abandonar al Señor, cuenten y digan que para mí se ha perdido todo lo que invertí en ustedes. Y es así, porque el Señor aquí está apuntando a un solo negocio. Observen bien qué es lo que quiere decir Pedro. Está claro el texto. Yo sé que el Señor quiere salud, pero eso no es lo primero. El Señor quiere que tú prosperes, porque lo dice la Biblia, en todas tus cosas también. Y quiere que tú tengas hijos. Pero lo número 1 con lo que Él trabaja es la fe. Lo número 1. Y si es necesario que para
poder enderezar algo en tu vida, tenga que mandarte una aflicción para que esa fe se enderece, lo va a hacer. ¿Es así? Entonces, ahí viene el punto. Si la fe es el objetivo, si el corazón del negocio es la fe, entonces cuando viene la prueba, yo no debo estar enfocado en el sufrimiento que me agobia, sino en el cumplimiento del propósito que Dios tiene para enriquecer mi fe y echar hacia adelante su proyecto del reino. Le voy a compartir una experiencia que yo viví y que me llevó a este pasaje y a entender esto que yo le estoy compartiendo en esta mañana. No le voy a dar todos los detalles, pero mire qué pasó. Yo tenía una hernia discal que me estaba matando. Yo no podía estar de pie, no podía estar sentado. La mejor manera era acostado en el piso. Cuando yo venía a la iglesia, eso era un calvario, porque yo si estaba sentado me dolía y si me paraba a cantar me dolía. Entonces no me podía acostar en el piso. O sea, era duro. Y cuando yo salía de mi casa y yo iba a caminar una esquina por ahí, yo tenía que devolverme de la esquina porque yo no podía tampoco caminar. Y en las noches, la manera como yo podía descansar un poco era que yo me iba al cuarto de estudio donde había una sillita giratoria y entonces yo me acostaba en el piso, ponía los pies sobre la sillita giratoria y en el momento en que en alguna posición, cuando yo movía así, cuando dejaba de dolerme, yo me quedaba inmóvil a ver si me podía coger el sueño en esa posición. Eso pues complicó las cosas y ya definitivamente, bueno, hay que hacer una cirugía, aunque había muchos problemas que me decían de la cirugía que iba a pasar y demás. Digo, bueno, entonces ya fuimos a un cirujano y estábamos en lista para la cirugía. En eso, el Señor me llevó a este pasaje. Cuando yo leí este pasaje, hermanos, ustedes no quieren saber cómo esto a mí me impactó, porque cuando yo vi eso aquí, ese versículo 6 que yo le decía ahorita, dije, pero que si es necesario tengáis que ser en aflicción diversas pruebas, dije, para que vuestras pruebas, vuestra fe sea probada como fuego y hallada en... Yo dije, ay Dios mío, pero Señor, perdóname porque yo tengo tanto tiempo orando mal. Porque mi afán era, Señor, llévate la hernia, y los hermanos oraban por mí, me ponían la mano encima, y yo, usted sacó así que la hernia, que vamos a orar para que el Señor le dé salud. Yo dije, se acabó esa oración, no, ya, se acabó, cierro eso. Y yo le dije al Señor ese día, y mire, ustedes no saben la sinceridad con que yo le dije al Señor, porque fue el Espíritu que me habló ahí. Y ese pasaje así, se me metió como en el cerebro allá adentro, así ahí. Y yo dije, no, Señor, ahora. Y yo le dije así mismo, le dije al Señor, le digo, mira, Señor, si para cumplir el propósito que tú quieres tenerme con hernia una semana, un mes, 3 meses, 3 años, no importa. Yo lo único que quiero es que el propósito que tú quieres conmigo, con esta hernia, se logre. Wow, hermanos, yo no le puedo explicar a ustedes qué pasó. Porque de ahí en adelante, o sea, yo seguía con el dolor de la hernia. Pero cuando yo fui a ese pasaje, porque yo leí todo, yo seguí leyendo todo, y ese pasaje que decía que estos son los padecimientos de Cristo y que nosotros similar a Él. Entonces yo me sentía como en alto, y yo decía, wow, y cuando me daban esos punchazos yo decía, gloria a Dios.
Y entonces yo decía, tengo que ser como Cristo, porque yo no puedo ser cobarde. El propósito de Él tiene que cumplirse. Jesucristo fue valiente y llegó hasta la cruz con sufrimiento mucho mayor. Yo, gloria a Dios, cumple lo que tú quieres. Yo no sé si tú quieres hablarle a mi hijo, a mi esposa, a quién o en el trabajo. Yo no sé de alguna manera, pero lo que yo quiero es que este trayecto aquí sea un trayecto donde yo sea exitoso, cumpliendo el propósito aquí contigo. Oye, y cada vez que eso punchaba, eso era en tiempo de alabanza y de regocijo y de cosas. Oye, una cosa terrible. O sea, me cambió el panorama porque yo comencé a verlo de otra manera. Y en una de esas mañanas, porque yo seguía durmiendo en el piso con el dolorcito igualito, me llegó como una señal. Dije, ay Señor, yo estoy como entre durmiendo y despierto. Ustedes han vivido esa sensación. Y yo oigo por el pasillo que vienen unos pasos, pam, 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 pam. Yo pienso que es mi esposa. Porque yo le escuchaba. Pero de repente yo sigo así dormido y siento que me levantan y comienzo a volar por los aires. ¡Fua! ¡Fua! Lo que han ido a Disney, ¿verdad? Esa cosa que le ponen a uno. ¡Fua! ¡Fua! Una cosa, wow, pero qué cosa más, pero una cosa tremenda, una cosa, porque yo veía así como el paisaje, veía como el agua y el mar y las cosas así, yo digo, wow, pero esto sí. Pero yo estaba consciente porque yo decía, si abro los ojos se acaba. Y yo no quiero que se acabe, para que usted vea que yo estaba consciente, así, wow, Dios mío, hasta que por fin ya no aguanté y abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, pues yo estaba ahí. Inmóvil con los pies encima de la... Digo, pero ¿y qué pasó aquí? Y yo llamo a mi esposa y digo, ¿tú caminaste por el pasillo? No, yo no me he levantado de aquí, la puerta está cerrada porque ella dormía, ella estaba allá en el cuarto. Digo yo, aquí hubo una visita. Pero eso no es nada. Porque yo le estoy contando esto, porque es que, fíjense, mire bien, mire bien cómo opera el Señor. La cirugía está montada. Pasan todas estas cosas, ¿verdad? Pasa el pasaje, pasa todo este evento que ustedes acaban de escuchar ahora mismo. El domingo cuando yo llego a la iglesia, hay una hermana. Me pregunté, ¿cómo estás? Bueno, no estoy tan bien. Sí me dijeron que tú estás sufriendo de una hernia así. No te operes. Me dijo, no, tú no tienes que operarte. Yo estaba peor que tú, que andaba en 4 patas en la casa, que era la única manera de poder calmar el dolor. Y el médico tal me dio un tratamiento de, ¿cómo se llama eso? De terapia. Sí, esos tratamientos que hacen los eléctricos, esta cosa, terapia física, todas esas cosas allá. Y sí, eso, y mira cómo estoy yo, dice ella. Hermano, yo fui a donde ese señor, y él me dice, no te vas a mejorar ahora. Y yo le repetí lo mismo, no te preocupes, que si esto tiene que durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y él dice, ¿cómo? No hay problema, yo. Sí. No llegaron a 3 meses. La pregunta es, ¿qué es lo que él quería conmigo? No me lo dijo. Pero una cosa sí ocurrió. Mi fe. ¡Wow! Yo no quiero otra hernia, pero valió la pena. No. Óyeme, el entendimiento que yo tuve, el crecimiento que yo tuve en mi fe, en mi cosa, y para entender este tema del sufrimiento y demás, eso me preparó a mí, que a mí me llega cualquier cosa que me llegue a mí, mire, y olvídese, yo estoy como cimentado en una claridad extraordinaria. Sí. ¿Y por qué le digo esto? Porque la famosa hernia desapareció para no volver más. De eso hace 20 años. Y al día de hoy, bueno, el pastor sabe que yo juego tenis, por ejemplo, el tenis es duro, y yo puedo jugar 2 horas de tenis continuo. Nada. Entonces yo digo, pero ven acá, parece ser que él dijo, bueno, terminó.
Duró 3 meses la prueba. Bueno, 3 meses porque yo venía de allá atrás con problema ya, pero después que él entendió, ya entendió el asunto. Digo yo como que sería así. Dijo, déjame, entiende. O sea, y yo dije, pero bendito sea el Señor. Termino diciendo lo siguiente, mis hermanos. Dios es nuestro Padre. Él tiene cuidado de nosotros y dice la palabra que nos guarda con su poder. Pero puede que un día cualquiera la angustia de algún sufrimiento toque a tu puerta. Y si así ocurre, debes clamar a Él con fe para que te libre, como manda la palabra. Sin embargo, no pierdas de vista que este sufrimiento que te causa angustia puede ser un instrumento eficaz que Dios en su soberana y sabia voluntad ha decidido usar para desarrollar tu fe y avanzar su proyecto. Alabado sea su nombre. Y a ti, si hay alguno que todavía no ha entregado tu vida al Señor, te digo que si estás atrapado en algún sufrimiento, debes pensar que tal vez es el medio que Dios en su misericordia está usando para llamarte. Y si estás libre de sufrimiento, entonces agradécele a Él que te ha librado. Y en gratitud, decídete a servirle. Ojalá que lo haga hoy. Dios nos bendiga.